Una mujer acusada. Un juicio implacable. Una sentencia que parecía inevitable. Pero en medio de la condena, la gracia habló más fuerte. Hoy en Senderos de Dios, exploramos uno de los encuentros más conmovedores de Jesús. Cuando la misericordia desafió el juicio y ofreció un nuevo comienzo. En nuestra serie, Encuentros transformadores con Jesús, nos sumergimos en historias donde su amor cambia vidas y nos llama a la reconciliación. Hoy presentamos El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un episodio que revela el poder de la gracia en medio de la acusación y la sentencia. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo este encuentro nos sigue hablando hoy. Recordándonos que el amor de Dios es mayor que cualquier error del pasado. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje. Porque lo que verás te cambiará la perspectiva. Comenzamos. Introducción. En medio de la multitud y el bullicio de Jerusalén, un grupo de hombres irrumpe en escena. Con pasos apresurados y rostros endurecidos. Arrastran a una mujer, su cuerpo tembloroso refleja el miedo y la vergüenza que la envuelven. No hay compasión en sus miradas, solo juicio. La han encontrado en adulterio. Un delito que, según la ley mosaica, merece la muerte por lapidación. La escena es tensa. Un círculo de acusadores se forma alrededor de Jesús, quien permanece sereno. No lo buscan para impartir justicia, sino para atraparlo en una contradicción. Si declara que la mujer debe morir, su mensaje de amor y gracia quedaría manchado por la severidad de la ley. Si la defiende, iría contra las Escrituras, lo que le valdría una condena por parte de los fariseos. La trampa está tendida. Las palabras de los acusadores resuenan con dureza. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? La pregunta es un desafío, una sentencia disfrazada de consulta. Todos contienen la respiración, esperando el veredicto de este hombre que ha trastocado las normas establecidas. Con su mensaje de misericordia, Jesús no responde de inmediato. En lugar de pronunciar una sentencia, inclina su cuerpo y comienza a escribir en la tierra. Con el dedo. La multitud observa en silencio, desconcertada. ¿Qué escribe? ¿Un mensaje? ¿Un juicio? Los acusadores insisten, demandando una respuesta. Finalmente, sin alzar la voz, Jesús se endereza y pronuncia una de las frases más poderosas de la historia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El impacto de sus palabras es inmediato. Cada hombre que sostiene una piedra siente el peso de su propia culpa. Silenciosamente, uno a uno, comienzan a soltar las piedras y alejarse. La mujer, que minutos antes esperaba su muerte, sigue de rodillas, atónita ante la misericordia que se ha desplegado ante sus ojos. Jesús la mira con ternura. No pregunta por su pasado ni le exige explicaciones. Solo le ofrece un nuevo comienzo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella apenas logra susurrar, ninguno, Señor. Entonces, con la autoridad de quien transforma vidas con amor, Jesús declara: Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este encuentro revela el corazón del Evangelio, un amor que no condena, sino que restaura. Una gracia que no ignora la realidad del pecado, pero que extiende una mano para levantarnos de él. En tiempos donde el juicio sigue siendo moneda corriente, donde las fallas de otros se exhiben y condenan sin piedad, el mensaje de Jesús sigue resonando con una invitación radical. Dejar las piedras y abrazar la misericordia. A lo largo de este episodio, exploraremos la profundidad de este encuentro, su contexto histórico y el impacto que tiene en nuestra vida hoy. Porque todos, en algún momento, hemos estado en el suelo, esperando la sentencia. Pero cuando la gracia entra en escena, la historia cambia. Contexto bíblico, histórico y social de la época.
El Jerusalén del primer siglo era un crisol de tensiones políticas, religiosas y sociales. Bajo el dominio romano, la sociedad judía vivía en una constante lucha por preservar sus costumbres y leyes ancestrales. Entre ellas, la estricta aplicación de la Torá. La ley mosaica no solo regía la vida espiritual, sino que también marcaba el orden social, regulando el comportamiento moral con consecuencias severas. El adulterio, según el Deuteronomio 22-22, era un pecado castigado con la muerte. La sentencia no solo recaía sobre la mujer, sino también sobre el hombre involucrado. Aunque en este relato bíblico, la acusación parece unilateral. La ausencia del hombre en la escena evidencia no solo una aplicación selectiva de la ley, sino también un esquema de manipulación por parte de los fariseos, quienes buscaban más un juicio contra Jesús que contra la mujer misma. Los escribas y fariseos representaban la élite religiosa, guardianes de la ley, pero muchas veces también jueces implacables que priorizaban la norma sobre la misericordia. Mateo 23-23 recoge una fuerte crítica de Jesús hacia ellos. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Frente a esta realidad, la mujer arrastrada ante Jesús no solo carga con la vergüenza pública, sino con el peso de un sistema que la ha condenado de antemano. No hay lugar para su defensa, no hay oportunidad de redención. Su destino parece sellado, hasta que el Maestro cambia la dinámica del juicio. Jesús, con su gesto de escribir en la tierra y su declaración en Juan 8-7. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Desmantela el esquema de juicio y expone una verdad más profunda. La incapacidad humana de condenar a otros sin enfrentar primero su propia realidad. Esta escena no solo desafía la aplicación de la ley, sino que revela el corazón de Dios, quien se muestra como un Padre restaurador, antes que como un juez severo. El impacto de este encuentro no se limita a la mujer acusada. Es un mensaje que resuena en cada corazón que ha sentido el peso del juicio, la carga de la culpa o el temor del rechazo. Jesús no solo la absuelve de la condena, sino que le entrega un nuevo camino. Reafirmado en Juan 8-11. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este episodio nos invita a ver la gracia en acción, a cuestionar nuestras propias posturas sobre el juicio y la restauración, y sobre todo, a entender que en Cristo, el amor siempre tiene la última palabra. Relevancia de este encuentro en nuestras vidas. El juicio sigue siendo una constante en nuestra sociedad. Aunque no lanzamos piedras físicas, lo hacemos con palabras, con gestos, con la indiferencia que condena sin necesidad de pronunciar una sentencia. La historia de la mujer adúltera es un espejo que nos desafía a preguntarnos: ¿cuántas veces hemos estado de un lado u otro de esta escena? Por un lado, podemos identificarnos con la mujer, atrapados en nuestros errores, expuestos ante el mundo, sintiendo el peso de las miradas de aquellos que nos señalan sin piedad. Hay momentos en la vida donde nuestros fallos parecen definirnos, donde la vergüenza nos envuelve y creemos que no hay vuelta atrás. Por otro lado, también hemos estado entre los acusadores. Puede que no con piedras en la mano, pero sí con juicios apresurados, con prejuicios arraigados, con comentarios que condenan a otros sin conocer su historia. Es fácil juzgar desde la distancia, cuando no hemos estado en el suelo esperando ser señalados. Jesús, en este encuentro, no solo cambia la vida de la mujer, sino que nos confronta con una verdad profunda. Nadie está libre de pecado, y por lo tanto, nadie tiene el derecho de condenar. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, sigue resonando hoy, como una invitación a la humildad y la compasión. Vivimos en una época de exposición constante. Las redes sociales han creado un espacio donde los errores son amplificados,
donde la condena pública es rápida y sin misericordia. ¿Cuántas vidas han sido marcadas por un fallo que el mundo no les permitió superar? ¿Cuántas veces hemos permitido que el juicio sea más fuerte que el deseo de restauración? Jesús nos enseña otra manera de responder. En lugar de condenar, extiende una oportunidad. En lugar de humillar, devuelve la dignidad. En lugar de desechar, restaura. Su gracia no es una negación del pecado, sino una invitación a dejarlo atrás. Este encuentro es un recordatorio poderoso de que nuestro pasado no tiene la última palabra. Que la voz de la misericordia es más fuerte que el eco del juicio. Y que en cada uno de nosotros existe la posibilidad de recibir gracia. Y, más importante aún, de extenderla a otros. Porque cuando aprendemos a soltar las piedras, es cuando verdaderamente nos acercamos al corazón de Dios. Impacto de este encuentro en nuestras vidas. La historia de la mujer adúltera no es solo un relato de misericordia en los tiempos de Jesús. Es un reflejo del camino espiritual que todos, en algún momento, hemos recorrido. Cada uno de nosotros ha enfrentado situaciones donde el peso del juicio, la culpa o el error nos ha dejado vulnerables. Hemos sentido la mirada acusadora de otros, pero más aún, la autocondena que nos aleja de la posibilidad de restauración. En esos momentos, el mensaje de Jesús cobra un significado aún más poderoso. La gracia siempre está disponible, la misericordia nunca es negada. Y el amor de Dios no nos abandona en nuestros peores días. Este encuentro nos enseña que Dios no nos define por nuestros errores, sino por la transformación que podemos experimentar a través de él. Jesús no le preguntó a la mujer cómo llegó a esa situación. No le exigió explicaciones ni le recordó su pecado. Su respuesta fue simple, pero llena de vida. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Aquí encontramos la clave de nuestra relación con Dios. Él no desea nuestra condena, sino nuestra restauración. No es un juez impasible, esperando nuestros fallos para castigarnos. Es un Padre dispuesto a levantarnos, a redirigir nuestro camino, a ofrecernos un futuro diferente. La restauración no significa negar la realidad del pecado, sino enfrentarlo con una perspectiva de cambio. Jesús no justificó la falta de la mujer, pero tampoco la encadenó a ella. Le mostró que su vida tenía más valor que su pasado y que, a través de su amor, podía caminar hacia una nueva dirección. ¿Cuántas veces nos aferramos al peso del ayer, creyendo que nuestros errores nos invalidan para recibir la gracia? ¿Cuántas veces permitimos que el juicio de otros nos haga sentir indignos del amor de Dios? Este encuentro nos invita a cambiar la narrativa. Nos recuerda que no estamos definidos por nuestros fallos, sino por la posibilidad de transformación que nos ofrece Cristo. Su gracia nos encuentra en nuestro peor momento, nos levanta cuando pensamos que no hay salida y nos da un nuevo propósito. Así como la mujer encontró en Jesús la libertad de una vida nueva, también nosotros podemos soltar el peso del pasado y abrazar la oportunidad de caminar bajo su gracia. Porque al final, este es el mensaje más profundo. Nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado por el amor de Dios. Aplicaciones prácticas hoy en día. La historia de la mujer adúltera no es solo un evento del pasado, es un reflejo de situaciones que seguimos enfrentando hoy. A diario, las personas son juzgadas, etiquetadas y señaladas por errores, decisiones o circunstancias fuera de su control. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos vivir el mensaje de este encuentro en nuestra propia vida? Uno de los primeros desafíos es reconocer el juicio dentro de nosotros mismos. Es fácil condenar lo que vemos en otros sin detenernos a mirar nuestras propias fallas. Jesús, con una simple frase, desarmó el juicio de los acusadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este principio nos confronta con la necesidad de humildad. Aplicar esta enseñanza hoy implica cambiar nuestra manera de interactuar con los demás. Cuando vemos a alguien caer,
nuestro primer instinto no debería ser señalar, sino preguntarnos cómo podemos ser instrumentos de restauración. ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgar, mostráramos misericordia? Si, en lugar de alejarnos, ofreciéramos un camino de regreso? En la sociedad actual, donde los errores suelen amplificarse y la condena pública es inmediata, el mensaje de Jesús cobra una relevancia aún mayor. Nos invita a mirar más allá de los fallos y ver la persona detrás de ellos. A recordar que la gracia no es solo para unos pocos, sino para todos. Además de cómo tratamos a los demás, esta enseñanza también nos llama a vivir la misericordia en nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos condenado internamente por errores del pasado? ¿Cuántas veces hemos creído que nuestra historia nos define, impidiéndonos avanzar? Jesús no solo restauró la vida de la mujer, sino que le dio un nuevo camino. Vete y no peques más. No fue una frase de juicio, sino una invitación a la transformación. Hoy, ese mismo mensaje sigue vigente. Dios no nos llama a vivir bajo el peso del pasado, sino a caminar en la gracia que nos ofrece. En lo cotidiano, podemos practicar esta enseñanza en situaciones sencillas. Al ofrecer palabras de apoyo en lugar de crítica cuando alguien falla. Al recordar que nuestra identidad no está en los errores, sino en la restauración que Dios nos ofrece. Al vivir con gratitud, conscientes de que la misericordia nos ha alcanzado. Y podemos extenderla a otros. Esta historia nos cambia porque nos confronta con una pregunta esencial. ¿Seguiremos cargando piedras o decidiremos soltarlas para vivir en el amor y la gracia? Enseñanzas de justicia y compasión en la historia de la mujer adúltera. En un solo instante, Jesús desarmó un juicio, rompió las cadenas del rechazo y abrió un camino de restauración que sigue vigente hoy. Este encuentro no es solo un episodio del pasado, sino un recordatorio de que la misericordia del Padre está disponible para todos. Nos invita a que soltemos las piedras, a vivir con humildad y a extender la gracia a quienes la necesitan, porque la verdadera transformación comienza cuando dejamos de condenarnos a nosotros mismos y empezamos a caminar en el amor que nos ha sido entregado. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Qué tan fácil es apedrear a otros con nuestras críticas? ¿Has practicado la misericordia en tu vida? ¿Piensas practicarla a partir de ahora? ¿Qué paso puedes dar hoy para acercarte a la gracia de Dios? En este viaje espiritual, recordemos que el juicio no tiene la última palabra. La gracia sí. No nos define nuestros errores, sino la transformación que Dios nos ofrece. Cada encuentro con Jesús es una oportunidad para renovar nuestra vida. Este sendero apenas comienza. Te esperamos con ansias en el próximo episodio de Encuentros Transformadores con Jesús, donde exploraremos otra historia de redención y propósito que desafiará nuestras expectativas. ¿Quién será el protagonista de este nuevo encuentro? No te lo pierdas. Comenta abajo. ¿Qué parte del mensaje tocó tu corazón? ¿Qué práctica espiritual te gustaría comenzar para acercarte un poco más a Jesús? Tus palabras pueden ser luz para otros. Oración final. Padre amado, gracias porque en ti encontramos misericordia en lugar de juicio. Gracias por la gracia que nos levanta, por el amor que nos restaura y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Te pedimos que nos enseñes a vivir con humildad, a soltar las piedras y a extender la misma misericordia que hemos recibido. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, hoy y siempre. Amén. Gracias por caminar con nosotros. Tú ya eres parte de este sendero. No estás solo. Si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte este mensaje y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Y que la luz de Dios guíe siempre tu camino.